Es un patógeno, es una infección producida por el consumo de alimentos, en realidad de alimentos que son tóxicos porque contienen la toxina botulínica. ¿Y qué será la toxina botulínica? Es una de las toxinas o neurotoxinas más potentes y que están conocidas hasta el momento. Es la que causa el botulismo. ¿Qué características principales tiene Clostridium botulinum? Clostridium botulinum es un grupo heterogéneo de bacilos gram positivos, anaerobios estrictos, al igual que los dos anteriores. Forma esporas que son muy resistentes al calor. Habita en el suelo, en el agua y en todos los alimentos contaminados, principalmente en las conservas también, cuando las latas están hinchadas, no tienen o están golpeadas o ya han vencido su tiempo. Tienen que, por eso, siempre verificar la fecha de caducidad o de vencimiento de las conservas. Enlatados de alimentos, de sardinas, etcétera, etcétera, siempre deben ser revisados, porque el origen es exógeno, que se produce con la ingesta de alimentos, tiene un factor de virulencia grande, ya les he dicho que es la neurotoxina botulínica. Ahora, ¿qué tipos de la toxina son los más importantes? ¿Cuáles son los más importantes? Existen 7 tipos antigénicos de la toxina, que es muy termolábil y pueden desarrollar toxoides, esas toxinas. Los 7 tipos de la neurotoxina botulínica son el A, el B, el E y el F. Dentro de los 7 tipos, estas 4, porque pueden estar nominadas desde la letra A hasta la letra G, A, B, C, D, E, F, G. Sin embargo, la enfermedad humana, la que produce en el ser humano, se asocia a 4 tipos: el A, el B, el E y el F. La neurotoxina se caracteriza. ¿Por qué se llama neurotoxina? Porque actúa a nivel del sistema nervioso periférico, en la placa neuromuscular y el sistema autónomo. Lo que hace la neurotoxina, bloquea la liberación del neurotransmisor. Ya saben que el neurotransmisor es la acetilcolina, que trabaja en la unión neuromuscular. Y entonces, si está bloqueado este neurotransmisor, se produce la parálisis flácida. ¿Y qué es la parálisis flácida? Es una parálisis de la musculatura esquelética que ocurre muchas veces con fallo parasimpático. ¿Cuáles serán las formas o cuadros clínicos del Clostridium botulinum? Existen 3 formas de Clostridium botulinum. Los más conocidos son el botulismo alimentario, primero, que es el que se produce por la ingesta de alimentos contaminados con la toxina que ya se encuentra preformada. Es lo que cuando me refiero a por ejemplo, al consumo de conservas en mal estado. Luego es muy frecuente en estas conservas caseras, mal esterilizadas, o cuando no se ha controlado el control de caducidad. Luego tenemos el botulismo de lactante o botulismo infantil, que es el botulismo que ocurre por ingestión de las esporas. Cuando ingerimos las esporas, por ejemplo, la miel en lactantes puede contener esporas de Clostridium botulinum. No todas, pero a veces sí. El Clostridium botulinum, ¿por qué? Porque las esporas pueden germinar en el intestino. Por eso es que a los lactantes no se les da azúcar ni miel. El botulismo de herida es la otra forma. Es cuando las heridas son contaminadas con esporas también.
estas heridas. Y aquí a veces hay un exceso de toxina botulínica. También hay un botulismo que se está presentando últimamente, que sería la cuarta forma. Anoten, por favor, chicos, voy a preguntar en el examen. La cuarta forma de botulismo no está aquí, es el denominada botulismo iatrogénico. Es cuando hay un exceso de toxina botulínica terapéutica o cosmética. Esa que se colocan en dermatología las pacientes, las chicas, para borrar las arrugas, para disminuir cuando comienzan a aparecer las arrugas. Ese también puede producir toxina botulínica, terapéutica o cosmética. Entonces, ese sería el cuarto tipo. Aquí solo tengo 3. Anoten ustedes. Cuarto tipo, botulismo iatrogénico, ocasionado, estoy dictándoles, por exceso de toxina botulínica, terapéutica o cosmética. Bien. Pero vamos a estudiar en realidad cómo nosotros vamos a hacer los bioquímicos, cómo vamos a diagnosticar el botulismo. Frecuentemente el diagnóstico es clínico. Se confirma mediante un diagnóstico microbiológico. El diagnóstico clínico, para que sepan ustedes, el cuadro suele comenzar con síntomas neurológicos. ¿Cuáles son los síntomas neurológicos? Los síntomas neurológicos son la visión borrosa o diplopía, la ptosis palpebral, que los ojos se paralizan, la disfagia, la disartria, la boca seca. Se presenta debilidad muscular, descendente, simétrica, para luego producirse la parálisis flácida. En casos graves suele estar acompañado de insuficiencia respiratoria. Entonces, en el diagnóstico hay que medir estos datos, ¿no es cierto? Clínicos, característicos, que los ve el médico y los podemos también nosotros observar. ¿Cuál es el diagnóstico? Detectar la toxina en alimentos, en el suero o en las heces. En el botulismo hay que detectar la toxina en el suero, en cultivo, en los exudados, en los tejidos. En el iatrogénico también hay que tratar de detectar la toxina en los exudados, en los tejidos. Y en el botulismo del lactante, el tratamiento se realiza por detección de la toxina, cultivo, heces, otras muestras gastrointestinales. Generalmente, como es un cultivo anaerobio, es muy engorroso. Entonces se utiliza para el diagnóstico clínico la electromiografía. Anoten, por favor. Eso tampoco está. Electromiografía, porque el cultivo es totalmente anaerobio. ¿Han anotado la electromiografía? En el caso de no poder realizar un cultivo anaerobio, está indicada la electromiografía. ¿Cuál será el tratamiento? El tratamiento consiste en administrar rápidamente la antitoxina botulínica. ¿Y cuándo vamos a tratar? En casos de que exista intoxicación alimentaria, lo primero que se debe hacer es provocar el vómito, lavado gastrointestinal, neutralizar la toxina y medidas de soporte. Y esa es la administración temprana de la antitoxina botulínica. Hay que dar soporte respiratorio si es necesario. En el caso del botulismo de heridas, hay que neutralizar la toxina, hay que dar medidas de soporte, hay que dar también antibióticos como la penicilina, el metronidazol, etcétera. Es el mismo
soporte. Como medidas de prevención para el Clostridium botulinum, tenemos que primeramente la correcta esterilización de las conservas, que es muy importante. No se debe administrar miel a menores de 1 año por nata de esta vida. Eso también anoten, por favor, que no se debe administrar miel a menores de 1 año para evitar la germinación de las esporas que pueda contener la miel. pH ácido, temperaturas inferiores a 4 grados centígrados. Para destruir la toxina preformada, puede darse temperatura superiores a 80 grados por 20 minutos. Y obviamente la vacuna antitoxina botulínica está recomendado para el botulismo. Pasamos al siguiente Clostridium, el Clostridium difficile. El Clostridium difficile antes de pasar, me olvidaba decirles que un dato importante en el botulismo es como hoy en día se utiliza muchísimo el famoso tratamiento terapéutico estético Botox, que no es otra cosa que la toxina botulínica empleada para la espasticidad, para, como les digo yo, para aligerar las arrugas y los procedimientos cosméticos. Hay que tener un cuidado muy grande en administrar por profesionales. No cualquiera puede administrar esta toxina. No les estoy diciendo que no se puede colocar, pero controlada médicamente. Eso me olvidaba, como profilaxis, como cuidado preventivo. Ahora sí pasamos a Clostridium difficile. Clostridium difficile es también Clostridium difficile es también un Clostridium formado por bacilos gram positivos anaerobios estrictos. Este Clostridium difficile tiene la importancia de ubicarse dentro a veces de la flora ambiental de los hospitales, que existen los hospitales en lugares donde, principalmente donde hay muchos geriátricos, pacientes geriátricos, los pacientes ancianos, ahí se los conoce con el nombre de pacientes geriátricos, y obviamente este también es formador de esporas, es anaerobio estricto, y es una de las causas principales de diarrea asociada al uso de antibióticos. O sea, cuando el uso de antibióticos sobrepasa o están muchos días los pacientes con antibióticos, les puede sobrevenir una infección por este Clostridium difficile. Es parte de la flora normal, yo les decía, del tracto intestinal de un 2 a un 4%. Y es muy frecuente hasta en un 25% en los hospitalizados, también en los neonatos. ¿Qué hace Clostridium difficile? Clostridium difficile produce toxinas, y son 2 en este caso las toxinas que produce Clostridium difficile. La toxina A y la toxina B. La toxina A, la primera, es una cepa enterotoxigénica. La A es enterotoxina, actúa como enterotoxina, y la B como citotoxina. Acá tenemos una fotografía del Clostridium difficile en una tinción de Gram vista al microscopio. Este Clostridium difficile es patógeno, es oportunista. Ya les decía yo que el uso de antibióticos altera la microbiota intestinal, producir cuadros de gravedad variable. Pueden producir inflamación,
que se traduce en diarreas asociadas a tratamientos antimicrobianos o con antibióticos. Y lo principal es el que produce la colitis pseudomembranosa, la colitis pseudomembranosa. Se dañan los intestinos y se produce esta inflamación bajo la forma de colitis pseudomembranosa. ¿Qué más podemos decir? Que dentro de los factores de riesgo, ustedes no conozcan. El uso, ya les he dicho, uso prolongado de antibióticos. ¿Qué antibióticos? Anoten, por favor. La clindamicina, las cefalosporinas, las fluoroquinolonas, cuando se usan muy prolongadamente, pueden producir Clostridium difficile. También se puede producir en la hospitalización, en casos que los pacientes tienen edad avanzada, inmunosupresión, y obviamente ya saben ustedes, las manifestaciones ya saben que son diarreas acuosas, con dolor abdominal, con fiebre. Anoten, por favor. Con fiebre, en casos graves hay leucocitosis y la famosa colitis pseudomembranosa. En casos graves, inclusive, puede haber el megacolon tóxico y la perforación intestinal. El diagnóstico, no tengo aquí el diagnóstico para Clostridium difficile, entonces voy a dictarles, por favor, anoten el diagnóstico. El diagnóstico consiste hoy en día en el laboratorio clínico, lo que hacemos es, como son bacilos gram positivos anaerobios y no podemos ligar con el cultivo, lo que hacemos es detectar las toxinas en las heces. Hay que realizar una reacción en cadena polimerasa para genes toxigénicos. Hay que realizar colonoscopía para ver las pseudomembranas amarillentas que produce esta bacteria, Clostridium difficile. Pero lo más importante es detectar las toxinas A, que es la enterotóxica, y B, que es la toxina, que son las más importantes, ¿no es cierto? La A y la B, que son cepas enterotoxinas. La traducción de la toxina A y la toxina B. Esas son en realidad las que tenemos. La enterotoxina es la A y la toxina B es la quitotoxina. Cuando están presentes con una reacción que se practica en las heces fecales, existe en todos los laboratorios hoy en día esta prueba con anticuerpos monoclonales. Se realiza esta prueba para detectar la toxina. Ese es el diagnóstico de laboratorio. Y como medidas profilácticas, ¿qué podemos decir? Anoten también, porque no tengo las medidas profilácticas para botulinum, para difficile. Hay que suspender el antibiótico que está desencadenando que se produzca el Clostridium. Hay que dar tratamiento específico con vancomicina por vía oral. Anoten, por favor. Vancomicina por vía oral. Otro medicamento que se puede dar es la fidaxomicina. 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 También está recomendado en recaídas trasplante de microbiota fecal. Hoy en día eso está de moda, el trasplante de microbiota fecal, y puede ser útil. Y también como medidas de prevención, el lavado de manos, el uso racional de antibióticos y las medidas de aislamiento y de cuidado antihospitalarios o hospitalarios. Por favor, no olvidar estas recomendaciones. Voy a preguntar Clostridium difficile en el examen del segundo parcial. Todo esto que no está justamente de lo que estoy hablando, lo voy a preguntar. Muy bien, muchachos. Ahora sí, vámonos a las preguntas. Primero voy a sacar
un screenshot de las 28 personas, que son siempre las mismas, las que se han conectado. A ver, la señorita Romanet Villarruel. Habilite su micrófono, Romanet. Sí, doctor. Bien. De los clostridiums que hemos avanzado, de estos 4 clostridiums que hemos estudiado, ¿cuál es el que le ha llamado más la atención? El botulinum, doctor. ¿El botulinum? Sí. ¿Cómo se transmite, señorita Romanet? ¿A través de qué? De la toxina botulínica. ¿De qué cosa? De la toxina botulínica. De la toxina botulínica, pero ¿dónde se la encuentra? ¿Dónde está? En conservas en mal estado, señorita, en esas latas hinchadas, en conservas cuya duración de caducidad ha pasado. Generalmente ahí hay que tener mucho cuidado de consumir ese tipo de conservas. Eso para el botulismo. ¿Dónde más puede aparecer, señorita Ángela Melanie Guarachi, el botulismo? ¿En qué otros casos he mencionado? Melanie, Ángela Melanie, habilite su micrófono. A ver, Marisabel Arellano, quiere hablar. Buenos días, doctora. También mencionó usted que se puede transmitir cuando en menores de 1 año, cuando se consume miel con Eso, esporas muy bacterianas. bien, muy importante. ¿Y cuándo más, Marisabel? Cuando hay heridas contaminadas, heridas abiertas, contaminadas. que van a producir toxinas. Y también hemos dicho en los tratamientos cosméticos como Botox. Justamente esta toxina se utiliza para tratamientos dermatológicos. Botox. No se olviden. Bien. A ver, la señorita Pamela Alison Serna. Hábleme de la toxina de Clostridium difficile. ¿Cuándo se produce, Pamela? A ver, Karen Torrico. Es frecuente, doctorita, en los hospitales, en el ambiente de los hospitales, más cuando hay personas de la tercera edad. Muy bien, sí. Pero no solamente es frecuente en hospital, pero tiene que haber una razón por qué está en los hospitales. ¿Por la flora ambiental, doctorita? Sí, por la flora ambiental y por los tratamientos prolongados con antibióticos. Hay antibióticos que se tienen que tomar por 21 días, que deben ser vigilados. ¿Cuáles he dicho que son esos antibióticos? ¿Alguien que recuerde lo que ha hablado? La clindamicina. Muy bien. Muy Las bien. fluoroquinolonas igual. Las cefalosporinas también. Sí, todas esas cosas tienen que tenerlas bien presentes. Cuando yo les digo anoten, tienen que anotar. Bien. Vamos a quedar aquí, muchachos.
Nos vemos el jueves, por favor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta el jueves. Hasta luego, doctora. Hasta luego, muchachos.